Tenemos una gran inquietud que me gustaría a usted hacerlo aquí al frente de la comunidad ecuatoriana. Usted en su discurso nos ha hablado que estamos construyendo un sistema financiero nuevo y que los peores indicadores del desarrollo de la economía del país se han dejado atrás. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Una medida que significó la muerte de al menos una docena de personas, casi todas de la tercera edad, que se vieron imposibilitadas de acceder a sus ahorros, ni siquiera para comprar medicinas. En el folleto que hemos recibido esta tarde sobre la política exterior del Ecuador, Foreign Policy del Ecuador, se indica de la nueva visión de la política extranjera del Ecuador y que los nuevos diplomáticos, los embajadores, reflejen la justicia social, económica y la cultural del Ecuador. Nosotros nos preguntamos, canciller, ¿cómo es posible que cuando la Revolución Ciudadana llegó al poder, el compañero Correa llegó al poder, en abril de 2007, el compañero pidió al Congreso ecuatoriano que se haga una investigación sobre el catástrofe económico, el catástrofe financiero de 1999, que llevó a la causa, a la peor crisis económica en la historia de nuestro país? Dios quiere que encuentre un trabajo allá, mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. Fue la causa de que millones de ecuatorianos salgan de nuestro país. Que queda aquí pobre, endeudada, todo un relajo. El asunto es que podamos salir de aquí, de esta miseria que estamos metidos. Tampoco el personal es suficiente para atender a quienes hoy aprecian su pasaporte como una preciosa llave para salir de una realidad que los agobia. ¿Cómo es posible, canciller, que a una de las personas que el propio Congreso que encontró culpable es el señor que aquí, Falconi Puig, que es el culpable de la crisis financiera, el Ecuador lo gratifique con el puesto diplomático en el Reino Unido? Esa es la pregunta que el pueblo ecuatoriano lo hace, no solamente aquí en el Reino Unido, sino a nivel mundial, canciller. La gente humilde, la gente pobre tiene que salir. Hay padres de familia que tienen que abandonar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué darles de comer ya. No hay una base como para decir, tener una esperanza. Duele a que se vayan nuestros hermanos, arriesgarse más que todo. Gracias por su frontalidad, pero también por su respeto, porque usted lo ha dicho. Con mucho respeto, sí. Insultarlo como debe ser, y yo creo que el doctor Fatorri tiene derecho a hacerlo. En los mismos términos, y le voy a contestar, compatriota. Yo fui superintendente de bancos, para que usted me registre las fechas brevemente, ¿no? Porque esto es bien importante. Yo fui superintendente de bancos asumiendo la posición en 1999. Este equipo que se había apoderado de la superintendencia de bancos, se había apoderado de la Procuraduría, de la Contraloría, se había apoderado también de la Justicia y también de la Fiscalía. Tratar de corregir y de resarcir los daños de la crisis. Todo el robo y todo el fraude se produjo en 1998. El patrimonio técnico de los bancos estaban por debajo y no intervenía la superintendencia de bancos. Porque la superintendencia de bancos, los titulares eran de ellos también, pues. Todo era de ellos. Todo estaba hecho casualmente para el saqueo y el atraco a los dineros del público. Cualquier parte. Lo importante es emigrar y ganar algo más de dinero. Yo tengo un libro en 2 tomos, más de 1000 páginas de documentos, que se llama Documentos del caso Filambanco. El monto que se evaporó de Filambanco fue de 1.800 millones de dólares. Para muchos, Filambanco fue la parte de la historia más siniestra del poder político y económico en el país. Acepto desde ahora una invitación a reunirme con todos ustedes, con todos los ecuatorianos. Un grupo de perjudicados de la crisis bancaria de 1999 realizó un plantón en los exteriores de la Corte de Justicia aquí en el Guayas en rechazo a la candidatura de Juan Falconi como juez de la Corte Nacional de Justicia. El aspirante a magistrado, quien fue superintendente de bancos en el gobierno del expresidente Yamil Maguad, es cuestionado por la censura y destitución de su cargo por parte del Congreso Nacional de esa época. Los manifestantes pidieron al Consejo de la Judicatura de Transición que acepte las impugnaciones que se han planteado en contra del doctor Falconi para que se descalifique su candidatura.
asesora en julio del 2008 al presidente Correa, explicándole todo lo que habían hecho y para que proceda a las incautaciones, fui yo. Fuentes periodísticas dan cuenta del inicio de 64 procesos judiciales, de los cuales apenas 8 terminaron con sentencias condenatorias. 29 de los 64 juicios concluyeron sin posibilidad de reabrirlos. 19 acusados han sido absueltos y 2 causas prescribieron, es decir, caducaron. 13 procesos están suspendidos indefinidamente hasta contar con la presencia de los acusados. 21 entidades financieras con procesos penales. Manejaron y subastaban los votos los Isaías, prófugos desde Miami, prófugos por el juicio que yo inicié. Una década entera sin que ningún gobierno ni ningún político dé muestras de recompensar al pueblo por el inmenso daño ocasionado por algunos banqueros inescrupulosos que durante 10 años nunca fueron topados. Están prófugos porque yo presenté la denuncia y yo pedí que se los extraditen y el juicio lo inicié yo como superintendente de bancos. A pesar de la decisión política de este gobierno, quienes estuvieron al frente de la superintendencia de bancos impidieron la aplicación de medidas. El canciller nos hablaba de la deuda externa, de los intereses, etc. Calcule usted, al 10% de interés simple, ese capital se duplica en 10 años. Llevamos 15 años desde ese. Y yo no hablo de la crisis bancaria, con esto voy a terminar. Yo hablo de los fraudes bancarios. No se puso a hacer casi nada, no nada, casi nada para luchar, para acabar la crisis bancaria, esa pesadilla que fue el asalto de los banqueros, porque teníamos un superintendente de bancos que estaba del lado de los banqueros. Estoy listo para cuando quieran, donde quieran, documentadamente revisemos el tema, lo analicemos. No hubo libertad de expresión en el pasado. Si no ganaba Correa, yo estaba muerto o preso. Que nunca, confiando en un gobierno de manos limpias, que no tiene compromisos con banqueros, que no tiene compromisos con grupos de poder,